Buenos días, buenas tardes. Ante todo, tengo que agradecer al señor rector y al señor vicerrector de posgrado la oportunidad de explicar en este acto inaugural del curso en las actividades de posgrado. Quiero saludar al señor rector de la Universidad Internacional de Andalucía, con el que llevamos una larga tradición de colaborando, ¿no? En este caso, en los dos másteres que a mí me traen, digamos, a este acto inaugural, fundamentalmente el máster de agroecología, un enfoque sustentable del desarrollo rural, y el máster de agricultura y ganadería ecológica, los dos másteres coordinados por la Universidad Internacional de Andalucía, en los que participa la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Córdoba. Bien, lo primero que quizá alguien se preguntará es que ¿qué hace un historiador hablando de agroecología o de agricultura y ganadería ecológica? Entonces yo he pensado que quizás lo más fácil que yo podría hacer es contar la investigación que nosotros desarrollamos, porque creo que eso puede permitir entender que afortunadamente gente que empezamos con una historia muy tradicional hemos acabado en un sitio que sería impensable hace 30 o 40 años, ¿no? Y que tiene que ver muy poco con las fechas de los reyes, las fechas de las batallas, en fin, toda esa historia política tradicional que desgraciadamente sigue siendo todavía existiendo, ¿no? Bien, bueno, mi punto de partida es la crisis ambiental. Yo creo que prácticamente hoy nadie pone en duda que atravesamos dificultades muy importantes desde el punto de vista de nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Yo lo quiero ejemplificar en el cambio climático, en lo que se ha dado en llamar la emergencia climática, porque muestra efectivamente hasta qué punto las contradicciones del modelo de desarrollo en el que nos venimos desenvolviendo desde la revolución industrial están generando problemas, ¿no? Como veis aquí, se recoge, son datos de la NASA, se recoge el calentamiento global, es el incremento de las temperaturas medias que tiene el planeta desde 1880, desde que hay registros solventes, o, por ejemplo, cómo se está derritiendo los cascos polares, incluso pues, países que antes estaban, digamos, cubiertos prácticamente por el hielo, ahora se están volviendo a ser de nuevo, como dice el propio nombre, un país verde, aunque no sé si eso es muy positivo o no, ¿no? Aquí podéis ver, esto lo capturé de una aplicación de estas de internet, pero es muy significativo cómo el cambio climático está afectando el incremento de las temperaturas, ¿no? Esto está hecho precisamente a partir de estos datos anteriores de la NASA y cómo efectivamente ha ido calentándose progresivamente conforme pasa el tiempo. Efectivamente el incremento de la temperatura media de la Tierra va en avance, y en los últimos tiempos esto es aún peor de lo que nosotros nos podíamos imaginar, ¿no? También quisiera transmitir que efectivamente este problema de emergencia climática es especialmente intenso en el ámbito geográfico en el que nosotros nos movemos, en el Mediterráneo, donde un informe recientemente publicado, aquí traigo el grafismo que se publicó en El País de este informe, elaborado por más de 30 científicos digamos, de la cuenca mediterránea o de los países del Mediterráneo, mostraba claramente que el cambio climático está teniendo un ritmo mucho más acelerado que el cambio climático a escala global, y que por tanto vamos a sufrir claramente sus consecuencias desde el punto de vista del incremento de las temperaturas, pero sobre todo y desde el punto de vista económico, que es y del bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas que vivimos aquí, va a ser más importante efectivamente el problema de la desertificación. Desertificación que no es solamente que estén en zonas relativamente vacías, sino que sus niveles de producción o de su capacidad productiva se va a degradar de una manera bastante significativa. De hecho, ya no estamos nosotros en el norte de la zona norte de las provincias de Granada y de Almería, estamos experimentando ya serios problemas motivados por el cambio climático de abandono de explotaciones agrarias, ¿no? En consecuencia, creo que cada vez somos más conscientes de que estamos atravesando una crisis ambiental bastante importante, y que eso pone en cuestión los modelos de desarrollo que hemos venido, desarrollando, nunca mejor dicho. Bueno, ¿qué pasa? Pues que cuando uno se acerca a los relatos o a la narrativa que de los libros de historia, desde historia económica, historia social, historia política, se encuentra unos pues, que no
aparece nada relacionado con la naturaleza, sino todo lo contrario. Por ejemplo, el discurso dominante lo que en general hace es legitimar un modelo de sociedad que ya no está vigente, que está obsoleta, el modelo industrial, ¿no? Y en la práctica, buena parte de esas narrativas se están convirtiendo en un instrumento de legitimación del presente, porque efectivamente esos discursos, esas narrativas que aparecen en los libros de texto y que también se reproducen en muchas de nuestras aulas, en realidad están bastante alejadas de las necesidades sociales y de la realidad postindustrial de las sociedades en las cuales estamos, ¿no? Por eso, desde hace ya tiempo, la gente que trabaja conmigo y yo mismo venimos, digamos, promoviendo un giro ambiental de la historiografía. Es decir, que significa la reconciliación del discurso histórico con el mundo físico y biológico. Y digo la reconciliación porque nunca estuvo fuera, hasta que durante el siglo XIX, por una serie de razones que obviamente no tengo tiempo de explicar aquí, fue expulsado del razonamiento habitual o de las narraciones habituales sobre nuestro pasado, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que evidentemente el conocimiento histórico debe estar al servicio de los problemas actuales y el principal problema que tenemos es el mantenimiento de pautas no sostenibles de desarrollo. En consecuencia, y desde mi punto de vista, el conocimiento histórico debe estar al servicio de la sostenibilidad y no tanto del crecimiento económico per se, ¿no? Esto se lograría mediante dos cosas básicas y fundamentales: volver a conectar la narrativa sobre nuestro pasado con las preocupaciones del presente, es decir, lo que ahí arriba se plantea como genealogía del presente, es decir, que el discurso histórico explique las razones que digamos, nos permiten entender en el punto en que estamos en este momento, y también el discurso histórico como una memoria de especie, no tanto como memoria de un país, de una región o de una clase social, sino fundamentalmente como una historia de especie. Y esto nos lleva a otro elemento fundamental. Nosotros entendemos la historia en su dimensión aplicada, y por eso quise ponerlo al principio en el título. Para mí la historia no tiene sentido si no es aplicada, es decir, si no es un conocimiento útil que pueda servir a la sociedad más allá de generar determinadas identidades de las cuales en buena medida venimos bastante sobrados, ¿no? En consecuencia, buena parte del trabajo que nosotros realizamos es un trabajo fundamentalmente que busca la aplicabilidad. Producir conocimientos sobre el pasado que permitan entender el futuro y diseñar el futuro desde una perspectiva de la sustentabilidad. Y así empezamos. Uno de los primeros proyectos que tuvimos fue el estudio de los manejos tradicionales del olivar. Es decir, para intentar rescatar las buenas prácticas que nos permitieran aplicarlas hoy al diseño de olivares sustentables, ¿no? Y efectivamente, nosotros partimos de que evidentemente no se trata de volver al pasado, no se trata ahora de que la agricultura vuelva al pasado de cómo se cultivaba la tierra en el siglo XVIII o XIX, ¿no? Sino de ver la racionalidad que hay detrás de ese manejo tradicional, porque de ahí podemos aprender cosas muy interesantes en términos bastante biomiméticos para el diseño de sistemas sustentables. Y efectivamente, hemos desarrollado bastante investigación al respecto y podemos digamos, diseñar sistemas, estudiando cómo funcionaba antes y cómo funcionaba la actualidad, podemos diseñar sistemas que permiten, por ejemplo, unos niveles de autosuficiencia de prácticamente el 90%. Es decir, con muy pocos inputs externos podemos reponer la fertilidad, en este caso es el estudio que muestro, pero no solo. Es decir, un funcionamiento en circuito cerrado con niveles de productividad similares a los convencionales, prácticamente sin la utilización de insumos externos. Y eso tiene una serie de consecuencias, digamos, desde el punto de vista de la sostenibilidad bastante positivas, ¿no? Pues este modelo que nos ha permitido entender y diseñar olivares ecológicos en la actualidad viene del estudio que hemos realizado sobre el pasado. O también cómo controlar la erosión, que es uno de los grandes problemas de pérdida de suelo que tiene buena parte de la agricultura en Andalucía. Aquí hemos desarrollado, en conjunto con el Instituto de Agricultura Sostenible, una serie de investigaciones que nos han permitido saber y medir en el tiempo y asociar a prácticas concretas cuáles son los niveles, digamos, de erosión máximos, ¿no? Y aquí la conclusión fundamental es que es justamente con la aplicación de los herbicidas y el mantenimiento desnudo de los suelos cuando se han alcanzado los niveles más importantes de erosión, ¿no? O también nos hemos estudiado
cómo o qué requerimientos tendría una producción sostenible desde el punto de vista, digamos, territorial. Y aquí, pues, bueno, pues hemos desarrollado un concepto nuevo que se llama Land Cost of Agrarian Sustainability, que implica algo así como qué cantidad de tierra supletoria necesitaríamos para cerrar los ciclos biogeoquímicos a escala de paisaje, y en ello estamos trabajando, haciendo propuestas concretas que en este caso iban enfocadas hacia la corrección de las medidas agroambientales vinculadas a la política agraria común, ¿no? En cualquier caso, hemos aprendido que es fundamental la promoción de las cubiertas vegetales en el olivar, que es fundamental que el olivar recupere algo que era básico antes de la integración con la ganadería. Es fundamental también el compostaje de los residuos de la aceituna, de la morturación de la aceituna, del alpeorujo, la reutilización de los residuos de poda, que afortunadamente esta es una práctica que ya empieza a generalizarse, y cómo se puede incrementar los servicios ambientales para que se presten de una manera lo más óptimo posible, ¿no? Efectivamente, todo esto nos permite, digamos, diseñar modelos de olivicultura ecológica con garantías de que dan, digamos, unos rendimientos adecuados y que al mismo tiempo no deterioran la base de los recursos naturales sobre lo que se asienta. Esto en buena medida ha sido posible gracias al estudio en detalle de la historia a partir del catastro del Marqués de la Ensenada a mediados del siglo XVIII, el estudio durante el siglo XIX y el siglo XX de la evolución de los olivares, ¿no? Pero no solamente hemos hecho, en los últimos tiempos hemos estado trabajando sobre la agricultura española. Acabamos de publicar un libro en el Ministerio de Agricultura sobre la evolución de la agricultura española desde 1900 hasta la actualidad, pero en términos biofísicos, donde lo que hemos mostrado es que las cosas o la narrativa no es tan optimista como en principio se pensó. Esto es digamos, la interpretación canónica, donde uno ve la evolución de la producción final agraria desde mediados de los años 50 y se encuentra con que se ha multiplicado por 6, digamos, en cuanto al valor monetario, digamos, en moneda constante, y en términos, digamos, de materia fresca, es decir, el conjunto de la producción se ha multiplicado por 3. Pero, sin embargo, si uno aplica otro tipo de indicadores, y esto es un algoritmo diseñado por nosotros para la aplicación de las metodologías del metabolismo social a la agricultura, si uno aplica este tipo de metodologías se encuentra con que las cosas no han sido tan optimistas. En realidad, ese gran salto adelante de los rendimientos por unidad de producción, que era la revolución verde, no ha sido tal, al menos en el contexto mediterráneo, porque aquí en realidad lo que ha crecido no es tanto la productividad primaria neta, sino lo que ha crecido ha sido el nivel de apropiación que el ser humano ha hecho del conjunto de la productividad primaria neta, ¿no? Y, digamos, ha implicado pues, una redistribución de los usos del suelo para promocionar aquellos que tenían más valor comercial y dentro de las plantas también aquella parte que tenía, digamos, más salida fácilmente en los mercados, ¿no? Pero si uno analiza todo el conjunto de la producción fotosintetizada, de la productividad primaria neta por año, uno se encuentra con que, digamos, el crecimiento no ha sido tan espectacular, sino que lo que ha ocurrido ha sido un rediseño y una concentración en partes de la planta y en partes del territorio. Y esto me parece muy importante por razones que ahora veremos, ¿no? Todo esto lo hemos aprendido en nuestro estudio sobre la aplicación del metabolismo social, pero también porque hemos hecho algo que hemos llamado la historia experimental. Y esto, digamos, es algo relativamente también novedoso, y es que lo que hemos intentado ha sido, con un experimento de campo, reproducir las condiciones históricas en que se cultivaba la tierra durante el siglo XVIII o el siglo XIX. Pero eso nos permite también algo importante, y es que los historiadores carecemos muchas veces de fuentes para contrastar datos, ¿no? Porque las fuentes son muchas veces inexactas, o bien porque hay lagunas, o bien simplemente porque son opiniones y no están contrastadas. Entonces, para, digamos, contrastar todo eso, hemos hecho este tipo de experimentos de campo, incluso, como podéis ver, hasta con sistemas de tracción tradicional, en algunos casos, donde hemos, digamos, reproducido no solamente las condiciones habituales digamos, que se estaba la producción durante el siglo XVIII y el siglo XIX, sino también utilizando el material genético de entonces, digamos, comparando variedades tradicionales con variedades modernas, ¿no? Y aquí, bueno, pues hemos llegado a bueno, estas son las variables que hemos medido, todo el proceso que ha tenido este experimento, que ha durado 4 años y que ha sido bastante exitoso, tanto en términos de resultados como de publicaciones internacionales. Y hemos aprendido
cosas muy interesantes, que por ejemplo, en términos generales, las variedades tradicionales producen más paja, producen más raíces y tienen en términos generales más productividad primaria neta que las variedades modernas. ¿Quién lo diría? ¿No? ¿Quién lo diría? Evidentemente en condiciones de clima o en condiciones edafoclimáticas mediterráneas. No quiero decir que esto sea generalizado, pero en principio haría falta más investigación, pero los resultados son muy interesantes, ¿no? Además, buena parte de estas variedades, prácticamente todas las variedades tradicionales, muestran, digamos, propiedades alelopáticas. ¿Esto significa? Pues que son capaces de repeler insectos y, sobre todo, generan menos oportunidades para la aparición de malas hierbas, ¿no? Lo cual es también una cuestión, digamos, importante en términos de ahorro de insumos, ¿no? Pero es que es más, en el escenario de cambio climático que antes estábamos dibujando, resulta que las variedades tradicionales contribuyen más al secuestro de carbono y, por tanto, aparte de que son más buenas desde el punto de vista del contenido de materia orgánica en los suelos, es que además secuestran más, con lo cual son positivas desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Estos son los resultados ya más concretos. ¿Qué hemos aprendido también de nuestro estudio sobre la agricultura española? Pues que en realidad lo que ha ocurrido, mostrándolo con esto, es que ha habido un rediseño de las plantas, como hemos dicho, para que se concentre en la parte más comercial y que, por ejemplo, bueno, se ha ido expulsando a funciones que desempeñaban las plantas. Por ejemplo, el trigo era alto, pero tenía mucha paja para alimentar al ganado de labor. Por ejemplo, hoy con máquinas, evidentemente eso ya no tiene mucho sentido. Entonces uno puede prescindir de la gran cantidad de paja y hacer el trigo más corto y la capacidad fotosintética concentrarla en el grano, ¿no? Este cambio es lo que se ha producido. Pero también ha habido cambios de cultivo que han tenido efectos, digamos, muy negativos, como por ejemplo la expulsión de buena parte de las leguminosas de la siembra de cultivos, ¿no? El resultado es que hemos también puesto de manifiesto que de un sistema muy interrelacionado que existía en los agroecosistemas, lo que han ido ha sido rompiéndose los vínculos de lo que llamamos nosotros internal loops, de los circuitos internos que aseguraban que estos eran sistemas de baja entropía y han sido sustituidos por insumos externos. En términos macroeconómicos esto podría ser hasta positivo, siempre y cuando uno pudiese entender que efectivamente tiene costes en términos sociales y económicos bastante considerables y o se cambia esto o evidentemente vamos por mal camino, ¿no? Y digo esto porque, por ejemplo, la agricultura española hemos dado cuenta de que a partir de los años 70 está experimentando un cambio muy importante hacia lo que hemos llamado un proceso de ganaderización. Es decir, la mayor parte de la producción de biomasa en España se orienta fundamentalmente al consumo animal, fundamentalmente a mantener una cabaña ganadera enorme que se ha multiplicado por 4 ya sin animales de labor y que nos ha obligado incluso a ser importadores netos de biomasa, que viene esencialmente de Argentina y de Brasil y que son productos fundamentalmente basados en semillas transgénicas, ¿no? Y esto está vinculado a un cambio en la dieta. Todo esto también lo hemos estudiado. Acabamos de publicar varios artículos respecto al cambio que se ha producido en la dieta, estudiando desde 1900 hasta la actualidad cuál ha sido la evolución, digamos, del consumo aparente de biomasa de los españoles y de las españolas, y hemos llegado a una conclusión evidente, y es que ha habido una separación creciente de la dieta mediterránea que ha tenido consecuencias muy importantes, no solo sobre nuestros propios agroecosistemas, como hemos visto antes, sino también sobre la salud de los individuos, porque España es el país, ya después de que Inglaterra abandone la Unión Europea, será el país con más obesidad y con más sobrepeso del conjunto de la Unión. Y esto es debido a que consumimos demasiado carne, demasiados lácteos. En fin, no tengo tiempo para explicar esto. En cualquier caso, nos ha convertido, como decía antes, en importadores netos, en términos biofísicos que no monetarios, importadores netos de biomasa procedente de terceros países, y eso nos ha llevado a nosotros a calcular cuál sería el land embodied, que es como se llama eso en la literatura internacional, es decir, la tierra incorporada o la tierra virtual que nosotros utilizamos de terceros países y que subordinamos a nuestros propios intereses. Y concretamente nosotros entre importaciones y exportaciones somos importadores netos de 8,5 millones de hectáreas,
que incorporamos a nuestros sistemas alimentarios para atender la demanda. Pero al mismo tiempo, y curiosamente, tenemos 6,5 millones de hectáreas abandonadas. Es decir, es un poco un sistema que se rige fundamentalmente por un sistema de precios, básicamente, y por mercados muy poco regulados, que lleva justamente a algo que aquí hemos calculado con metodologías ya más convencionales monetarias, y es la evolución que tienen los precios de los productos vegetales y los productos animales desde 1981 a partir de las estadísticas del Ministerio, y lo que nos lleva a la conclusión es que efectivamente hoy es mucho más barato consumir carne que consumir productos vegetales básicos, ¿no? Y esto es, el secreto de esto es porque efectivamente nosotros importamos grandísimas cantidades de tierra, digamos, virtual incorporada a nuestra dieta, a la cual, digamos, recibe una remuneración bastante escasa. Nuestra dieta además tiene un footprint, digamos, tiene una huella, en este caso de carbono, bastante importante. Aquí veis la evolución desde 1900 de la contribución de nuestra dieta en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y, bueno, como se puede ver aquí, evidentemente la subida ha sido espectacular conforme ha ido cambiando nuestra dieta, conforme hemos ido alejándonos de nuestras pautas, digamos, mediterráneas, ¿no? Pero esto podría decir, bueno, estos son costes que tiene el desarrollo, ¿no? Vale, pues que esto ha sido, finalmente no ha sido, si aquí la gente se ha beneficiado, podría estar bien. Pero es que nosotros tenemos serias dudas de que esto haya sido así. Con un análisis monetario convencional y estudiando la evolución de la producción final agraria y de las macromagnitudes del sector agrario, pues hemos llegado a estas conclusiones que no son tampoco nada halagüeñas, ¿no? Y es que la ratio entre los precios percibidos y los precios pagados por los agricultores ha sido muy desfavorable para estos, que la clave de todo esto es que ha habido un incremento muy importante, como aquí se puede ver, de los insumos externos, que antes hemos visto cuál es su razón agronómica, un incremento muy importante de los insumos internos que evidentemente ha disparado los costes intermedios de la producción, ¿no? Esto a donde ha llevado ha sido una caída de la renta agraria en términos constantes. Y aquí lo podéis ver claramente a partir de los años 60, la tendencia ha sido decreciente. ¿Cómo han compensado los agricultores esto? Pues destruyendo empleo y destruyendo, digamos que, explotaciones, ¿no? De hecho, ni siquiera con este mecanismo se ha sido capaz de satisfacer el incremento que ha habido en el coste de la vida y, digamos, los presupuestos familiares crecientes que ha habido que afrontar en las familias españolas prácticamente desde los años 50, ¿no? El resultado, como aquí veis, destrucción de empleo total y que además no sé cuándo se va a parar. El trabajo, la explotación, o sea, las explotaciones agrarias en España dan cada vez menos trabajo y sigue la tendencia sistemáticamente decreciendo. El número de explotaciones sigue en caída libre prácticamente. Antes esto significaba que había explotaciones que se beneficiaban de esta pérdida y que incrementaban su tamaño, pero desde el año 2007 lo que ha ocurrido es que simplemente se abandona. Y hoy por hoy tenemos un serio problema de, primero, envejecimiento de la población rural. Aquí tenéis la edad media de los agricultores y su evolución, que implica que hoy ya un porcentaje superior al 40% son mayores de 55 años, muchos de ellos fuera, digamos, del límite de la jubilación. Y esta es la razón fundamental, nosotros pensamos, y este resultado nos ha llevado a esta conclusión, de que el problema de la despoblación en España tiene unas raíces agrarias clarísimas. No es un problema solo de servicios, que también, no es un problema de prestación de servicios, sino que es fundamentalmente de que la actividad agraria, que es la base esencial digamos, del mundo rural, pues no permite la remuneración adecuada como para poder subsistir, ¿no? Esto produciendo una pérdida de eficiencia terrible, porque la agricultura actual es una agricultura absolutamente ineficiente, que requiere grandes cantidades de energía para poder subsistir. Aquí hemos hecho lo que se llaman EROIs, que es Energy Return on Investment, de la agricultura española desde 1900 para mostrar claramente cómo se ha deteriorado las ratios de eficiencia. O sea, la agricultura, por ejemplo, aquí podéis ver que al principio de 1900 por cada megajulio que se invertía se obtenían 18 y que en 2010 se tienen 1,2. Es decir, la pérdida de eficiencia ha sido brutal, ¿no? Todo esto con daños ambientales muy fuertes. Por ejemplo, aquí, todos estos son estudios nuestros, tengo que repetirlo,
muestra cuál ha sido la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero desde el año 1900. Y las emisiones se han multiplicado por 7. Se han multiplicado por 7. También cuál es el efecto de la sobrefertilización que desde los años 60 venimos sufriendo, pues contaminación de los cursos de agua superficiales y subterráneos con grandes cantidades de fertilizantes, produciendo, por ejemplo, nitratos o contaminación por pesticidas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto no se ha quedado ahí. La agricultura es, digamos, el punto inicial de un proceso que se alarga hasta la mesa del consumidor y que hemos llamado de sistema agroalimentario. Pues bien, nosotros hemos calculado también en un trabajo reciente los costes energéticos que tiene desde 1960 hasta 2010 el proceso, digamos, de alargamiento de las cadenas largas del sistema agroalimentario. Y esto es el resultado donde veis cómo el transporte, por ejemplo, o todo el proceso de empaquetado, de distribución, incluso el consumo en las casas se ha disparado. La agricultura es solo un 25% del conjunto de las emisiones, ¿no? Es decir, que el proceso alimentario en el cual estamos envueltos ahora mismo es un proceso alimentario absolutamente insustentable que no puede mantenerse durante mucho tiempo, puesto que es causa de problemas de la salud humana, pero también de problemas sobre los agroecosistemas, no solamente nuestros, sino también de terceros países, ¿no? Aquí se ve más claramente cómo, en términos porcentuales, en cada uno de los eslabones de la cadena, ¿no? Y claro, esto nos lleva, porque no solamente se trata de criticar, sino de construir alternativas, y ahí estamos también desarrollando investigación, generando escenarios de qué escenarios o qué dietas podrían tener, digamos, una cabida, ser sustentables en última instancia, ¿no? Y lo que nos sale, no tengo tiempo de explicarlo, es que efectivamente no basta solo con reconvertir la producción en producción ecológica, sino también hay que cambiar la dieta. Y hay un modelo clarísimo, ¿no? No digo que volvamos a los niveles de consumo alimentario de los años 60, pero sí en un punto intermedio entre los 70 y los 80 en que practicábamos una dieta mediterránea sin ningún tipo de carencia nutricional, ¿no? Y esto es perfectamente posible con un sistema de incentivos como por ejemplo está haciendo Inglaterra o Estados Unidos, que está grabando determinados productos de consumo cárnico, por ejemplo, ¿no? O tantos otros temas. Nosotros lo hemos hecho esto, acaba de publicarse, analizando los escenarios. Y también nos hemos preguntado si nosotros reconvirtiésemos toda la producción española en ecológico, si sería factible, si sería sostenible. Y efectivamente hemos mostrado que sí, que lo podríamos hacer, y que digamos que hacerlo en términos sostenibles implicaría un consumo de tierra de un 15% más, que podría ser, digamos, factible, volviendo a vincular esos 6,5 millones de hectáreas abandonadas que tenemos, ¿no? Y finalmente, lo que estamos ahora embarcados es en el diseño de sistemas alimentarios locales de base agroecológica, como alternativa a esos modelos de canales, digamos, de cadenas largas, que son muy poco equitativas también en términos de renta para sus distintos miembros, y en algo que para nosotros es fundamental, y es la elaboración y el diseño de una agroecología del paisaje. Es decir, de qué manera nosotros podemos, a través del diseño del paisaje, contribuir al cierre de los ciclos biogeoquímicos a escala local y a incrementar el ahorro de coste y digamos, que haya menos dependencia por parte de los agricultores respecto a insumos externos, ¿no? Y finalmente estamos también embarcados en un estudio trasladando todo esto que hemos hecho a España al conjunto de la Unión Europea y que ha sido objeto de una financiación por parte de la Unión Europea, del metabolismo de la agricultura europea, que esperemos que también dé resultados interesantes. Y aquí, bueno, los 4 libros últimos que hemos publicado al respecto, donde hemos resumido todo este tipo de hallazgos, están en inglés, pero bueno, desgraciadamente no tenemos muchas opciones en España, y sobre todo desde el punto de vista de difusión, de publicarlo en castellano, y hay determinadas editoriales que no ofrecen esa posibilidad. Pues ya está, muchas gracias.